Se acaba de llevar a cabo el balotaje de las elecciones presidenciales en Chile y cumpliendo todos los pronósticos, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, derrotó a la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, dando un nuevo golpe de timón y consolidando el inicio de un nuevo ciclo político en Chile. ¿Por qué ha ganado Kast de forma tan aplastante? ¿Qué le espera a Chile con el nuevo gobierno republicano? ¿Puede acaso haber un nuevo estallido delictual como el de 2019? Hoy hablaremos de todo ello. Con el 58% de los votos favorables, el candidato del Partido Republicano, el conservador José Antonio Kast, machacó a la candidata socialista, bueno, mejor dicho, a la candidata comunista, Janet Jara, la única representante real del oficialismo en esta elección. Los resultados se dieron de forma bastante rápida, eficiente y ordenada, como la sociedad chilena en sí, lo cual yo agradezco infinitamente, porque sigo muy picado porque llego precisamente de cubrir los resultados de las elecciones de Honduras y se extraña ver elecciones, procesos de sufragio tan eficientes como los de Chile, así que mi más sincera enhorabuena para los chilenos. En cualquier caso, esta ha sido una elección absolutamente histórica, no solamente porque, como he dicho, abre un nuevo ciclo político encabezado por el Partido Republicano y sus aliados nacional libertarios y lo que queda de Chile, vamos, sino que la paliza ha sido monumental. Solamente es posible compararla con aquella paliza de 2013 en la que la candidata del Partido Socialista y de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, aplastó a la candidata de la UDI, Evelyn Matei, que por cierto en ese momento representaba al que entonces era el partido del propio Kast. Este resultado tan avasallador se puede evidenciar incluso en el mapa electoral, donde Kast ganó en absolutamente todas las regiones, incluyendo aquellos bastiones históricos de la izquierda, donde prácticamente nunca ha ganado la derecha, como Valparaíso o la mismísima región metropolitana, y de hecho es un resultado notablemente similar, por lo menos en composición y a nivel moral, por supuesto, al del rechazo del año 2022, cuando el mamarracho constitucional fue destruido en las urnas por la opción del rechazo, que en ese momento estaba siendo encabezada, entre otros partidos, por el Partido Republicano de José Antonio Kast. Las claves. A ver, hablemos primero y principal de las claves más importantes de la victoria de Kast, sí, pero también de lo que esto implica para el futuro. En primer lugar, vemos que ha habido una gran influencia de los apoyos externos a José Antonio Kast durante esta segunda vuelta, y me es absolutamente imposible evitar comparar esta segunda vuelta de 2025 con aquella segunda vuelta del año 2021, en la que no lo apoyó prácticamente nadie, solamente Sebastián Sichel de forma sumamente tibia y un poquito Franco Parisi, pero los demás absolutamente nada. Y en este caso no, la amenaza comunista ha sido tan fuerte que se han activado todas las alertas del anticomunismo nacional. Además, Kast ya había pulido bastante su imagen con este nuevo aspecto de derecha pop, y en realidad ya no es percibido tanto como ese ultra mega turbonazi que era percibido en el año 2021. De modo que estos elementos le sirvieron para aglutinar a todo el espectro anticomunista de Chile. Se le sumó a la campaña el gran Johannes Kaiser, por supuesto, y su Partido Nacional Libertario, con el que por cierto también comparten lista parlamentaria, ya hablaremos de eso, así como Evelyn Matei, así como la familia Piñera Morel, un sector no menor de los del PDG y de Franco Parisi, que la verdad me han sorprendido gratamente, porque yo pensé que iba a haber más votos de Parisi apoyando a Jara, y no ha sido el caso. E incluso el expresidente Frei Ruiz Tagle, por el cual siento una profunda admiración y un profundo respeto, porque este señor, a pesar de ser de centro izquierda y por tanto no comulgar con prácticamente ninguna de mis ideas, el señor sabe perfectamente el problema y el peligro que es el comunismo en la región. Sabe el problema de entregarle las banderas ideológicas nacionales al Partido Comunista de Chile, y por tal motivo se ha dedicado también a apoyar a Kast. Se reunió con el propio Kast nada más terminar la primera vuelta, lo que le costó la expulsión de la ADC. Así que mis más sinceros respetos. Es bastante llamativo, y no es un dato menor, el hecho de que el primero de sus aliados al que Kast saludó y agradeció durante su discurso ha sido Johannes Kaiser, su ex compañero dentro del Partido Republicano, y a quien él mismo se trajo desde Europa para que asumiera su banca como diputado. No es de sorprender que Johannes Kaiser ha sido uno de sus grandes aliados, porque al final de cuentas sus grandes diferencias son una cuestión de magnitud. Yo lo he explicado en su momento. El
el partido de Kaiser es muchísimo más contundente que el partido de Kast. No obstante, el hecho de que haya sido el primero de sus aliados y el hecho de que haya quedado cuarto lugar, que no es para nada una votación despreciable, me da bastantes señales de que muy posiblemente el próximo gobierno de Chile será un gobierno conservador libertario, en el que ambos partidos colaboren estrechamente para llevar a cabo la agenda nueva de José Antonio Kast, con la cual no son demasiado diferentes. Y eso es bastante positivo. Es exactamente a lo que me refiero cuando yo hablo de batalla cultural en la nueva derecha. Cuando yo menciono que al lado de cada soldado liberal siempre tiene que haber un buen soldado conservador. Es exactamente a esto a lo que me refiero. Ahora bien, una ventaja muy importante que tiene Kast es que ha ganado por un holgadísimo margen, por un margen sumamente holgado y sumamente cómodo. Y esto no solamente sirve para tener resultados rápidos, porque realmente tiene una utilidad muy fuerte. Es una herramienta de legitimidad, pensadlo así. El presidente que gana con el 58% de los votos no tiene la misma legitimidad que el que gana con el 50,3%. Por poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo tiene un capital político muy importante y lo tiene que aprovechar, es decir, es ahora que tiene que utilizar esta gran arma política para poder aplicar de shock, del tirón, sus reformas políticas, económicas y sociales. Y lo cierto es que todo apunta en esa dirección, porque el propio programa de José Antonio Kast, al que yo en alguna ocasión he criticado por considerarlo algo tibio en algunas cosas, sí que contempla un gobierno de emergencia inmediata. Es decir, exactamente lo que estoy diciendo, aplicar todas las herramientas legislativas que tiene para poder llevar a cabo su agenda. Y otro punto muy importante que quiero mencionar aquí es también la cuestión legislativa. Lo mencioné en su momento, pero lo vuelvo a decir. Si Janet Jara hubiera ganado, posiblemente hubiera tenido muchos problemas para poder aplicar su programa, porque todo el Congreso está dominado por las derechas, desde la derecha de Chile Vamos hasta el Partido Nacional Libertario. Es decir, con un par de votos del PDG y la unidad de Chile Vamos, coalición de la que ya hablaremos, José Antonio Kast tiene una posibilidad muy, muy grande de aplicar prácticamente cualquier medida que le apetezca. ¿Por qué? Porque tiene no solamente la holgura política de haber ganado con esta magnitud el balotaje, sino además la holgura legislativa de poder aplicar todas sus medidas a placer. Yo lo he mencionado en su momento, a mí Kast francamente me cae bien, yo en su momento lo apoyé bastante, y lo cierto es que considero, y sigo considerando, que va a ser un buen presidente, que puede ser un presidente eficiente, un presidente que realmente sepa manejar bien los recursos. No obstante, mi más grande duda es precisamente si tendrá el coraje para mantener sus ideas fuertes, firmes y no dejarse amedrentar por la izquierda golpista. Y realmente el hecho de que haya mostrado que su gobierno será más cercano a la línea de Kaiser que a la línea de Chile Vamos, me deja un poco más tranquilo. No obstante, aún así hay que recordar que él tiene todos los medios disponibles para realmente poder implementar su agenda. Será cuestión de esperar a ver si lo logra hacer. Y eso me lleva al siguiente punto. Un suscriptor me preguntó en la comunidad, en los comentarios de la comunidad, que por cierto, revisa la comunidad porque estoy bastante activo, y ya que estás, pásate por mi canal, que tengo vídeos interesantes, y suscríbete. Y él me preguntó, este suscriptor, me preguntó, oye Chris, ¿es posible que haya un nuevo estallido delictual como el de octubre de 2019 bajo la presidencia de Kast? Sí. No, mejor dicho, no es posible, es una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque la propia izquierda ya ha salido a amenazar durante toda la campaña que si ganaba Kast o Kaiser, como al final ha sido el caso que ha ganado Kast, iban a hacer un nuevo estallido delictual y otra vez le iban a quemar las calles. E incluso, por si pudiéramos pensar que simplemente eran algunos miembros de la izquierda trasnochada en plena campaña, la propia Jara en su discurso de derrota mencionó algo que yo encuentro bastante peligroso, que es básicamente, lo dijo evidentemente en politiqués, pero lo que comentó fue que
iba a encontrar en ella y en el Partido Comunista una oposición ferviente e implacable si decidía hacer lo que a su juicio fuera un perjuicio para Chile, es decir, hacer algo que esté más a la derecha de una reforma agraria. Y eso es un problema muy grave, porque ya sabemos que esta gente sí que cumple sus amenazas. Son pésimos haciendo gobierno, pero fantásticos en la oposición. Y así le arruinaron el segundo gobierno a Sebastián Piñera y por poco lo echan. Y es algo muy similar a lo que puede pasar con José Antonio Cast. Así que la pregunta aquí es, teniendo la plena certeza de que van a volver a intentar un nuevo estallido delictual, ¿podrá realmente tener las agallas y podrá tener realmente el coraje para mantener sus convicciones firmes y defenderlas con toda la fuerza de la ley frente a los subversivos? Yo espero francamente que sí. Eso es algo que no es predecible. No hay forma humana de predecir cómo va a reaccionar Cast realmente ante este hecho. La ventaja que sí tiene es que puede aprender de dos ejemplos que le quedan extremadamente cerca. Por un lado, todo lo que hizo mal Sebastián Piñera, su ex compañero de bancada y su ex compañero de coalición. A este señor, como digo, también le intentaron incendiar el país y él reaccionó terriblemente mal, fue bastante tibio, cedió a las presiones de la izquierda y eso le terminó por estropear el gobierno y hasta cierto punto su legado, que después de su muerte se ha ido levantando un poquito, especialmente por el pésimo manejo de Boric, de quien ya hablaremos. Y el segundo ejemplo, el que puede considerar como un ejemplo realmente a emular, es el de su amigo personal, Javier Milei, el presidente de Argentina. A este señor también le intentaron quemar el país desde prácticamente el día 1 que asumió, mejor dicho, desde antes de que asumiera, y todo el rato habían intentado destruir su gobierno y a pesar de ello, él logró contener bastante bien a la subversión. Entonces, Cast tiene en su propio país un ejemplo de todo aquello que no se tiene que hacer y en el país de vecino, en el país de al lado, solamente cruzando la cordillera, un ejemplo de lo que sí tiene que hacer. Basta con hacerle una llamada a su amigo personal, Javier Milei, para que podrá reconocer todas las técnicas posibles para no dejarse amedrentar como su predecesor Sebastián Piñera Echenique. Y ahora, ¿por qué digo exactamente que Cast ha tenido con su victoria o en sus manos la reconfiguración total del tablero político de Chile? ¿Y por qué digo que ha iniciado una nueva era política con su victoria? Pues porque así es, básicamente ha iniciado una nueva era política en el sentido en que esta contundente victoria sobre Jara ha precipitado algo que yo ya venía advirtiendo hace tiempo y que lo mencionamos también aquí mismo en este canal, y es que inevitablemente el Partido Republicano terminará por fagocitar a Chile vamos, a todo Chile vamos, a todo Chile vamos. Ya ha habido algunos nombres que se han empezado a ir desde esta coalición piñerista en la que ahora estaba Matei hacia el espacio de los republicanos. Y esta es una tendencia que muy probablemente, por no decir que con toda certeza, se va a profundizar a medida que vaya avanzando el gobierno de José Antonio Cast, porque ahora los republicanos ya no son outsiders que probablemente nunca lleguen al poder, no, ya son una realidad. El candidato de los republicanos es el presidente electo. Por lo tanto, es altamente probable que en los próximos meses veamos un éxodo de gente de Chile Vamos hacia el Partido Republicano de Chile de José Antonio Cast. Por cierto, si veo suficiente apoyo, si os interesa, quiero hacer en el futuro un vídeo de cementerio político hablando de la decadencia de Chile Vamos, así que dadle muchísimo apoyo a este vídeo y suscríbete a este canal que tengo vídeos interesantes. Ahora bien, hablando ya de los grandes derrotados, por supuesto, obviamente, la derrota de Jara es absolutamente indibujable. Es indibujable, es contundente. Y eso se debe a varias razones también, pero una de las más importantes es que ella misma era una muy mala candidata. No porque no fuera carismática, porque objetivamente hablando era carismática y yo lo mencioné en su momento. El problema y la razón por la que yo digo que era una mala candidata es porque tuvo que disimular su ideología para rascar votos. Y esa es una condena absoluta. Porque si ganas, tendrías que hacer cosas que no prometiste en campaña y por lo tanto se erosiona tu capital político muy rápido o en su defecto no puedes hacer cosas que no prometiste en campaña y por lo tanto tu capacidad de maniobra, tu margen de maniobra se limita notablemente. Pero en el caso de que pierdes precisamente por estas cosas, porque intentas fingir algo que no eres, intentas fingir una ideología y no te sale. Si eres un tibio intentando fingir ser un radical, entonces inminentemente te va a salir la tibieza. Y del mismo lado, si eres un radical intentando fingir ser un tibio, te va a salir tu radicalismo. Y así ha sucedido con Jara. Jara era comunista. Jara es comunista y ha sido comunista desde los 15 añazos. Y sin embargo, para esta campaña le intentaron bacheletizar.
Le pintaron el cabello de gris, le intentaron hacer parecer no tanto una militante comunista de toda la vida, de hueso colorado, sino tu tía la que hace galletas. Y eso le salió terriblemente mal porque en todo momento le salía la vena autoritaria que tiene ella, la vena comunista que tiene ella. Y eso le ha terminado explotando en la cara. Porque es extremadamente difícil intentar sepultar tus convicciones y tus ideas para poder ganar un poquitito de votos moderados de centro que no te hicieron ni caso, vamos a ser muy sinceros. Y esto se vio principalmente a partir de que avanzaban los debates y especialmente a partir del último y de las semanas previas a la segunda vuelta. Es decir, ¿a quién se le ocurre en un momento en el que se supone que está fingiendo ser la centroizquierda moderada templada Bachelet insultar a María Corina Machado y decir que es una golpista? No sé, digo yo, a lo mejor lo hubieras hecho. Ahora bien, respecto a este mismo tema, aunque no tanto sobre Jara, sino sobre la izquierda en general, la derrota cultural de la izquierda chilena es absoluta. No es irreversible, ojo, cuidado, no es irreversible, pero sí que es absoluta. A partir del año 2019, que parecía que la izquierda era absolutamente imbatible, que era una locomotora, y luego en el 2021 lo demostraron, ahora en el 2025... han sido completamente incapaces de evitar el conservadurismo que hace 4 años le era tan repelente a la sociedad chilena. Y yo me fijo mucho en el tema del marketing político para analizar la deriva cultural, la deriva de la batalla cultural en una nación. Y en el caso de Chile no ha sido la excepción. Hace 4 años el único que realmente hablaba sobre derecha, el único que se asumía a sí mismo como de derecha, era José Antonio Kast. Todo lo que estuviera a la izquierda de Cast, desde Sichel hasta Artés, veía la palabra derecha como un sinónimo de Pinochet, de dictadura y de todo lo malo que hay en el mundo. Bueno, pues hoy por hoy, en esta campaña electoral, incluso la roja irrecuperable de Evelyn Matei tenía un jingle que decía: la UDI es la derecha que nos une por un Chile mejor. Y yo sé que es una chorrada, que parece una chorrada, pero es en este tipo de detalles en los que realmente se da cuenta uno del cambio cultural que ha sufrido una nación, que parecía hace 4 años estar totalmente tomada por los rojos y que actualmente en estas elecciones ha tenido 3 candidatos de derecha, bueno, 2,5 porque Matei no cuenta, más la mitad de los votos de Parisi. Pero si te piensas que la izquierda y en particular Jara ha sido la gran derrotada de hoy, es que no conoces al merluzo. Gabriel Boric Font, el presidente todavía de Chile, ha sido el gran perdedor de la jornada. Si hace 5 años tú, que me ves, tú, me hubieras dicho que en un tiempo no menor la izquierda en Chile iba a ser absolutamente aplastada y el conservadurismo iba a conseguir prácticamente el 60% de los votos machacando al octubrismo, yo me hubiera reído en tu cara como corresponde, luego te hubiera dado una palmada en el hombro y te hubiera dicho: no seamos tan optimistas, por favor, no pequemos de optimismo, hay que ser realistas. Pero pasaron cosas en estos 5 años, concretamente un tren llamado Gobierno de Boric, que como ya hemos analizado en otro vídeo, que por cierto también se encuentra en el comentario fijado con una hermosa playlist con todos los vídeos de Chile, ve a verla. Como hemos analizado, ha sido un gobierno plagado de escándalos y fracasos que ha hecho naufragar por completo ese proyecto refundacional llamado octubrismo. Ese proyecto en el cual se supone que el gobierno de Gabriel Boric iba a ser el gran parteaguas de la historia chilena. Eso era lo que él tenía pensado y sin embargo terminó hundido en su propia miseria y en su propio fracaso que se ha consumado en las elecciones de hoy. Bueno, en Chile en la noche. Bien. Aquí ya ha empezado una guerra civil al interior de la izquierda que personalmente encuentro deliciosa y que perfectamente puedo analizar en un futuro vídeo. Si me lo pedís, tengo muchos planes para el próximo año. Y algunos ya han empezado a acusar a Gabriel Boric y al Frente Amplio de ser los principales artífices del desastre. Otros tantos ya han acusado a Janet Jara y al Partido Comunista e incluso ha habido gente que ha acusado a Eduardo Artés. Sí, han acusado a Artés. Y lo cierto es que todos son culpables. Menos Artés porque nunca ha rozado poder en su vida. El caso es que todos son culpables. Uno, Boric, por hacer un pésimo gobierno y la otra, Jara, por hacer una pésima y muy mentirosa campaña. De modo que no hay una salida fácil para la izquierda. Hay una guerra civil, como digo, porque era una coalición demasiado amplia de coleccionistas de fracasos, de modo que eventualmente iban a surgir discrepancias, pero ya empezaron a matarse entre sí. Y, como he mencionado,
el gran derrotado de todo esto no es otro que Boric, porque al final Jara no dejó de ser una candidata. Una tía que perfectamente pudo haber sido sustituida por Toa si Toa tuviera más carisma que una baldosa, por lo menos. Pero Boric era el presidente y el abanderado, el que tenía la estafeta del octubrismo, de la nueva izquierda chilena, de la refundación, de abrir las grandes alamedas, como decía Salvador Allende, del neoallendismo, y ha terminado entregándole la banda presidencial a José Antonio Kast Rist. Conclusión. Kast arrasó por diferentes razones, pero posiblemente la más importante ha sido el fiasco absoluto del gobierno de Gabriel Boric. Todos sus escándalos y fracasos, y en general el fracaso del proyecto octubrista como tal, su naufragio. Ahora Kast es el presidente electo y como tal cuando asuma va a tener que recortar muchas cosas en el Estado, encarcelar a muchos delincuentes y auditar muchas instituciones públicas. Y lo va a tener que hacer tan pronto como sea posible, aprovechando su legitimidad inicial y tener la fortaleza y la templanza suficiente para poder aplicar el peso de la ley contra las insurrecciones socialistas que surjan en el futuro, porque van a surgir. Afortunadamente para él es uno de los presidentes más fuertes que ha tenido Chile, en el sentido en que desde la vuelta a la democracia pocos han sido los congresos tan afines como el que va a tener José Antonio Kast para poder realizar todos aquellos cambios que en su momento prometió. Finalmente, la última reflexión es que, a la larga, el gran legado del estallido delictual de 2019 y del octubrismo ha sido llevar a la moneda a José Antonio Kast. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.